No se escucha, sí, sé que está hablando. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Ahí sí se escucha. Ahora sí, profe. Ahora sí Sí. se escucha. Perdón, no había habilitado el micrófono. Y se ve, ¿no es cierto? Sí, se ve perfecto. Sí, profe, se ve bien. Bien. Entonces, la última bolilla es la denominada cinética. Cinética es lo mismo que el equivalente a dinámica, de un sólido rígido en tres dimensiones. Con esto completamos, digamos, todo lo que es la parte del estudio de la dinámica, y aparecen cuestiones muy importantes, eh, como son que al analizar un sólido rígido en sus tres dimensiones, es decir, largo, alto y ancho, por así decirlo, aparecen variables que hay que considerarlas, y las ecuaciones de la dinámica tienen sentido, digamos, y expresan tal cuestión. Entonces, allí tienen ustedes un dibujo en, en donde hemos simbolizado, digamos, un sólido rígido en tres dimensiones. Fíjense, están actuando fuerzas, y tenemos un sistema de ejes, que en este caso lo hacemos pasar por el centro de masas o centro de gravedad, que le llamamos nosotros. Entonces, habíamos visto que en las ecuaciones de la dinámica de un sistema de partículas, las sumas de fuerza, considerado desde este punto de vista, eh, podíamos decir que era una traslación, si eran distintas de cero, que era una traslación de su centro de masas. Y le habíamos agregado, según el principio de Newton, que esto era igual, esta suma de fuerzas, a la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Es decir, que se diría, vamos, la cantidad de movimiento con respecto al tiempo nos daba la resultante de las sumas que estaban actuando sobre el cuerpo, en este caso simbolizada por estas tres fuerzas. Entonces teníamos la traslación del centro de masa, y obviamente si las resultantes de las fuerzas no pasan por el centro de masas, va a haber un momento resultante que hará que el cuerpo describa un movimiento de rotación respecto a un sistema. Entonces, también habíamos visto que la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo nos daba la suma de los momentos resultantes respecto a este punto. Fíjense que siempre tiene el mismo subíndice, el subíndice cero, es decir, la variación de la cantidad de movimiento respecto al polo es igual a la suma de los momentos externos. O bien, si considerábamos el centro de masas, podíamos decir que la variación de la cantidad de movimiento de ese punto tomado como polo o referencia, o sea, en la cantidad de movimiento respecto a G, es igual a la suma de los momentos exteriores baricéntricos, es decir, que pasan por el centro de masas. Entonces, estas ecuaciones, que en realidad, ojo, son dos, ¿no? Esta es una y esta es equivalente, digamos, la 2 y la 2' son ecuaciones equivalentes, nada más que, fíjense, la única diferencia que existe es entre el punto en donde se toma el momento, que puede ser el punto O 0 o bien G. Entonces, estas dos ecuaciones nos van a proveer a nosotros tres ecuaciones escalares, que nos van a dar las fuerzas o las traslaciones respecto a cada uno de los ejes, y estas nos van a dar los momentos mx, mi y mz. Entonces,
cualquier sólido rígido sometido a un sistema de fuerzas, cualquiera que sea, quedan definidas por estas 6 ecuaciones escalares o 2 vectoriales, que son la suma de las fuerzas y la suma de los momentos. A partir de ello es que el cuerpo, estando ya en 3 dimensiones, es decir, teniendo, como dije recién, un volumen definido, es necesario poder calcular y determinar cuáles son las propiedades que tenemos, que posee ese cuerpo respecto a un sistema de ejes cualesquiera que vamos a tomar como referencia, pero lo que necesitamos es determinar qué es lo que pasa con el momento de inercia de este cuerpo a partir de conocer los momentos de inercia respecto a un sistema de ejes coordenados X y Z. Dicho de otra manera, lo que vamos a hacer va a ser obtener el momento cinético del cuerpo, en este caso respecto a un eje cualquiera que se denomina E, que obviamente tiene una dirección que es cualquiera. Lo que sí vamos a hacer va a ser determinar previamente los momentos de inercia del cuerpo respecto a un polo o a un centro de un sistema de referencia que nosotros hemos considerado. Entonces, en función de eso vamos a obtener tanto los momentos de la cantidad de movimiento o momentos de segundo orden, como los productos de inercia. Recuerdo que los productos de inercia son los que quedan representados, el producto de la masa, por la distancia que existe a ese plano coordenado. Entonces, teniendo en cuenta esto y haciendo algunas simplificaciones que vamos a tener en cuenta a fin de acortar las expresiones y no trasladar sus índices y centrarnos en lo que es la esencia de poder descubrir el momento cinético de un sólido en 3 dimensiones a partir de lo que se va a denominar el elipsoide de inercia, es que vamos a hacer las siguientes consideraciones. Fíjense, cada masa, en este caso la que estoy marcando acá, que tiene el punto M, tiene coordenadas X, Y y Z. Luego hay una distancia que la designamos con la letra ρ. Esta distancia es la distancia de la masa M al eje que tiene una dirección cualquiera E y está definido esa dirección por el versor U sub E. Obviamente, como esta masa va a tener una proyección o una distancia ρ a cada uno al eje en cuestión, también necesitamos determinar cuáles son nuestros cosenos directores alfa, beta y gamma de nuestro sistema de coordenadas. Reitero, X, Y y Z es el sistema de coordenadas arbitrario que nosotros hemos elegido y del cual nosotros tomamos un eje E, que es un eje con una dirección cualquiera. ¿Cómo hacemos el encastre o la vinculación entre este eje y el sistema de coordenadas arbitrario o X, Y, Z? Lo hacemos a través de los cosenos directores que vimos en la primera clase. Eran el coseno de alfa, el coseno de beta y el coseno de gamma, digamos. Nada más que nosotros, para no considerar
y no arrastrar tantas nomenclaturas, le vamos a llamar simplemente, lo vamos a designar con letras minúsculas. Es decir, que al coseno de alfa, reitero, el ángulo que forma, fíjense, el eje arbitrario E con X, le vamos a llamar A. Al coseno de beta, por idéntica definición, que es el ángulo que forma entre I y el eje L, vamos a llamar B, y C le vamos a llamar al coseno de gamma, o sea que es el ángulo entre Z y E. Por definición, el momento cinético de esta masa M, reitero, una masa puntual ubicada a una distancia ρ de este eje arbitrario, el momento cinético, fíjense, respecto del eje E, por eso se llama I sub E, porque es el momento cinético del sólido rígido respecto del eje E. Sabemos que el momento cinético es un momento de segundo orden, es el producto de la masa por la distancia al cuadrado. Si ρ era la distancia, al multiplicar esta masa puntual m por ρ al cuadrado, estamos obteniendo I sub E, o sea que I sub E es la suma de todas las masas, como dice la fórmula, m por ρ cuadrado. O sea, la masa por la distancia al cuadrado. Bien, esa distancia al cuadrado ρ, si nosotros nos fijamos en el dibujo, fíjense, está formada por esto que estoy poniendo en verde, OM' y OM. Obviamente, esto es la proyección, entonces la componente perpendicular. Por lo tanto, nosotros podemos expresar que OM cuadrado o M cuadrado es igual a los cuadrados, a la suma de los cuadrados de cada uno de los lados. O sea, es la proyección de OM en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. O sea, es Pitágoras en el espacio, ¿no? O sea, OM es la hipotenusa, es la suma de los cuadrados de los catetos. Dante, OM', sí, Dante, ahí, en ese caso, vos lo que estás calculando en forma genérica el momento de inercia de la masa respecto al eje E. claro, Momento de inercia. efectivamente. Conociendo el momento de inercia de un sistema arbitrario X o X y Z. ¿Está claro eso? Está bien, eso es lo que yo quiero no sé si lo interpretan los chicos. Es decir, ahí, porque vos ponés que I sub E es igual al momento cinético. Ahí no sería no, perdón, si momento de dije eso inercia. está mal. Es el El momento momento de de inercia. inercia Ahí está. de la masa M respecto del eje E. Ahí está. Ahí está. Es el momento. I sub E es. Perdón, si recién lo veo. No, borro. Ahí está. Es el momento de inercia en forma genérica. Momento De de inercia. inercia de M respecto De ese eje cualquiera que es E. ahí está. Bien. Ahí sí, discúlpenme, no, estaba hablando de los momentos, la cantidad de movimiento porque me había quedado con la ecuación anterior. Pero lo que nosotros necesitamos calcular es el momento de inercia de esta masa respecto al eje E. Entonces, ese momento de inercia I sub E es el producto de la masa, como dice acá, por la distancia al cuadrado. Esta distancia al cuadrado, retomando, vale OM cuadrado, que es la hipotenusa de ese triángulo que está en verde,
que es x cuadrado, y cuadrado y z cuadrado, y OM', que es la proyección de OM en la dirección de E. ¿Cómo lo vemos ahí? Es la proyección de OM en la dirección de E. Si hago el producto escalar del versor OM, o más de que sea del versor, perdón, del vector posición OM en la dirección de E. Entonces, fíjense, ¿cómo hago ese producto escalar? Y tomando los cosenos directores, o sea, la coordenada X por el coseno de alfa, más la coordenada Y por el coseno de beta, y más la coordenada Z por el coseno de gamma. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, la distancia al cuadrado, como es realmente mi incógnita, es ρ al cuadrado, voy a poner en función de quién. Vale, OM cuadrado menos OM' cuadrado. ¿Por qué? Porque yo sé que ρ cuadrado, perdón, no es ρ cuadrado. Vamos a emplear bien para... yo sé que OM cuadrado, el vector OM cuadrado es igual a ρ cuadrado más OM' al cuadrado, por Pitágoras. Entonces, vamos a poner la distancia de la masa al eje en función de los cosenos directores y de las coordenadas que tienen los vectores OM. ¿Cuánto vale OM? X cuadrado, Y cuadrado y Z cuadrado. Y OM', que es la proyección, lo acabamos de hacer acá, vale X por A, Y por B y Z por C. Como está elevado al cuadrado, lo elevamos al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, si reemplazamos, vemos que el momento de inercia respecto al eje E de la masa M es la suma, como habíamos puesto acá, de las masas por la distancia al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo este ρ cuadrado por este igual. Reemplazo el ρ cuadrado por este igual, que es lo que está acá. Esto es la distancia al cuadrado. Fíjense, la primera parte es OM al cuadrado y la segunda parte es OM' al cuadrado. Y acá aparece el signo menos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros acá? Bueno, la trabajamos un poco. ¿Por qué? Porque acá desarrollamos el cuadrado de un trinomio, que me dice que es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo menos el cuadrado del tercero menos el doble producto del primero por el segundo y por el tercero. Entonces queda desarrollado el X por A, Y por B más Z por C como X cuadrado por A cuadrado menos Y cuadrado B cuadrado menos Z cuadrado C cuadrado menos 2X por Y por A y por B menos el doble producto del, este es el primero por el segundo, perdón, después queda el primero por el tercero y el segundo por el tercero, ¿está bien? Sí, los cuadrados de los tres primeros menos el doble producto de entre ellos, el primero por el segundo, el primero por el tercero y el segundo por el tercero. Entonces, ¿qué es lo único que he hecho? Ha sido desarrollar el producto X por A más Y por B más Z por C al cuadrado. X cuadrado A cuadrado menos Y cuadrado B cuadrado menos Z cuadrado C cuadrado menos el doble producto de X por Y por A por B. Ahí está, el primero sería por el segundo. Acá es A por C, el primero por el tercero, y B por C, el segundo por el tercero. Entonces, con eso y extrayendo factores comunes y sabiendo de que la suma de los cosenos directores a cuadrado, b cuadrado más c cuadrado es igual a 1, y si sacamos el factor común de x cuadrado, de y cuadrado y z cuadrado, siempre
en la expresión anterior, nos va a quedar, fíjense, I sub E, o sea, momento de inercia de la masa M respecto a la dirección arbitraria E como la suma de las masas, x cuadrado, porque está el x cuadrado acá y el x cuadrado acá. Entonces me queda como 1 menos a cuadrado. El i cuadrado me queda, porque está, vamos a hacer así, para que se vea, el i cuadrado está acá y el i cuadrado está acá. Y entre factor común del z cuadrado que está acá y el z cuadrado que está acá. Entonces lo que hacemos allí no es otra cosa que sacar factor común x cuadrado, y cuadrado y z cuadrado. Entonces, en función de eso, es que nos queda el momento de inercia, reitero, momento de inercia, no momento cinético, pido mil disculpas, de la masa m respecto al eje E, nos queda como x cuadrado factor de 1 menos a cuadrado, y cuadrado 1 menos b cuadrado, z cuadrado 1 menos c cuadrado, y acá están los productos. Pero ya lo vimos, el primero por el segundo, este es el primero por el segundo, este es el segundo, perdón, el primero por el tercero, y este es el segundo por el tercero. Entonces acomodamos esa expresión, teniendo en cuenta la expresión trigonométrica de que a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado es igual a 1. ¿Por qué? Porque eso es lo mismo que poner coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma es igual a 1, por trigonometría. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1 en el plano. Bien, de acá sabemos que 1 menos a cuadrado es b cuadrado menos más c cuadrado. Esto sale de acá, muy sencillo. 1 menos b cuadrado es igual a a cuadrado más c cuadrado, y 1 menos c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Reemplazar a cada uno de estos iguales, es decir, 1 menos a cuadrado vendría acá, 1 menos b cuadrado vendría acá, y 1 menos c cuadrado vendría acá. ¿A qué es igual? El 1 menos c cuadrado es a cuadrado más b cuadrado. El 1 menos b cuadrado es a cuadrado y c cuadrado. Y el 1 menos a cuadrado es b cuadrado más c cuadrado. Entonces, ahí lo tenemos. Fíjense ustedes que tenemos, yo he vuelto a escribir la fórmula, la última que teníamos allí. Sabemos de que a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado es igual a 1. Reitero este concepto: a es coseno de alfa, b coseno de beta y c coseno de gamma. Vuelvo a escribir las expresiones, o sea, 1 menos a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, 1 menos b cuadrado es a cuadrado más c cuadrado, y 1 menos c cuadrado es igual a cuadrado menos a cuadrado más b cuadrado, perdón. Reemplazado, fíjense, reemplazado estos iguales acá, acá y acá, nos queda el momento cinético, el momento de inercia de la masa m con respecto al eje E es la suma de todas las masas por la distancia que tenemos al eje X por b cuadrado más c cuadrado. Estos que son los cosenos directores, no perdamos de vista. Coseno de alfa, si sería, no, perdón, este no es coseno de alfa, es coseno de gamma. B cuadrado es coseno de beta
y c cuadrado es coseno de gamma. Bueno, acá también el a es el coseno de alfa, el c es coseno de gamma, el a acá es coseno de alfa y el b es coseno de beta. Y estos son los productos. Los productos que venimos arrastrando, que son estos, y no los hemos tocado. Los dejamos así como está. ¿Qué hacemos acá? Extraemos factor común a cuadrado, b cuadrado y c cuadrado. Fíjense, a cuadrado, que está acá y acá, b cuadrado, que está acá y acá, y c cuadrado, que está acá y acá. Entonces, si extraemos esos factores comunes, nos queda el x cuadrado, el a cuadrado, donde está a cuadrado acá, y acá, fíjense, factor de z y de y. Entonces acá está a cuadrado como factor de y de z. El b cuadrado es factor, que está acá, el verde, con este factor de x cuadrado y de z cuadrado. Y lo mismo para c, que es factor de x y de y. Y me quedan los productos que los dejo tal cual están. Entonces, trayendo esos factores comunes, a cuadrado y b cuadrado, fíjense, me queda el producto de la masa por la distancia perpendicular al cuadrado que existe entre esa masa y el eje y z, o las coordenadas o la proyección a los ejes y z. ¿Por qué? Porque es la coordenada del coseno de y cuadrada es el radio vector con respecto al eje y z cuadrada es el radio vector respecto al eje z. Entonces el producto de la masa proyectada en esa dirección es el momento de inercia porque es m por y cuadrado más z cuadrada, es el momento de inercia respecto al eje x. ¿Por quién? Por a cuadrado, que es el coseno de alfa o la proyección del eje e sobre el coseno de alfa. Lo mismo me queda para I sub I, o sea, este segundo término es el momento de inercia respecto del eje de I, porque es la masa por la distancia que existe al cuadrado. Entonces me queda el momento de inercia con respecto al eje I por el coseno director B sub E. O sea, ¿qué estoy haciendo? Sacando las proyecciones de los momentos de inercia respecto a los ejes, fíjense acá está en el dibujito, X, Y y Z, proyectados en la dirección del eje E. Proyectado en la dirección del eje E. Me queda el momento de inercia respecto al eje X, el eje fijo tomado como referencia, el momento de inercia respecto del eje Y, el momento de inercia respecto al eje Z, y me quedan acá los tres productos que son los momentos de primer orden o productos de inercia. O sea, que se llaman P de XY por A por B, la coordenada A y B, P de XZ por A por C y P de IZ por B por C. Entonces, tenemos allí, esperen un minutito, tenemos que hemos podido calcular el momento de inercia de la masa M, en realidad del cuerpo. Esperen un minutito, discúlpenme. ¿Sí?
¿A quién? Sí, hasta la 23:30. Es hasta la 23:30. Cualquier vuelo hasta la 20:30, que es la hora que estamos nosotros. ¿Eh? Y lo único que están exceptuados son el hospital y el vuelo oficial por una relación de política. Nada más. Sí, señor. Sí. El resto es hasta la 23:30. Alfredo, gracias. ¿Por qué? No, pero no tiene que esperar al vuelo eso. La American Jet no tiene por qué esperar, ya no tiene avión. Ah, perfecto. Ah, va, perfecto. Se tiene que quedar entonces. Está bien. Está bien, está bien. Bueno, listo. Nos vemos. Chao, hasta luego. Les pido mil disculpas, pero bueno. Reitero entonces, terminando con esta fórmula, nos queda que es el momento de inercia respecto a los ejes arbitrarios que pasan por O del cuerpo por la distancia al cuadrado. Entonces, ¿qué hemos hecho en definitiva? Fíjense, hemos obtenido el momento de inercia del sólido rígido respecto a esta posición arbitraria que nosotros hemos considerado o hemos definido como E. Entonces, el momento de inercia respecto de ese eje que es arbitrario, reitero, que forma un ángulo alfa, beta y gamma respecto a un sistema coordenado que hemos elegido nosotros convenientemente, es igual a esa suma. Entonces, conociendo, reitero, los momentos de inercia respecto a este sistema X y Z, podemos determinar en función de esta fórmula, podemos determinar el momento de inercia respecto a cualquier eje coordenado que pase o que tenga cualquier dirección. Vamos a poder determinar su momento de inercia en función de esta fórmula que está en el asterisco. Teniendo esta fórmula, la anterior, ¿no es cierto? O sea, a ver, la fórmula de que I sub B, vamos a ponerla por acá. No, vamos a poner, a ver, I sub B, que es igual a I sub X por A cuadrado más I sub I por B cuadrado más I sub Z por C cuadrado menos 2 PXI, ¿no es cierto? Que es el momento centrífugo que se llama momento de primer orden por A por B menos 2 PXZ, que es A por C menos 2 P y Z por las coordenadas B y C o los cosenos directores B y C. Entonces, esta es la ecuación general que me permite calcular el momento de inercia del cuerpo respecto a un eje cualquiera. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver las propiedades que tienen los momentos de inercia respecto de este eje cualquiera y cómo nos representan a nosotros estos ejes de inercia, las características del cuerpo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? A esta ecuación, que es la ecuación en realidad con la que nos estamos moviendo, que es la ecuación, digamos, de la cinética
del sólido rígido en 3 dimensiones, es decir, el momento de inercia del cuerpo respecto a un eje cualquiera, vamos a ver su interpretación geométrica. ¿Por qué? Porque cuando tengamos la interpretación geométrica de esta ecuación, vamos a ver cómo a partir de ella se definen las propiedades que tienen geométricas, que tienen los cuerpos y que bien influyen en esa famosa matriz que era el tensor de inercia, que era la encargada de transformar las velocidades de rotación, o sea, teníamos el momento de inercia por la velocidad de rotación, nos daba el momento cinético o momento de la cantidad de movimiento. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar en la misma dirección del eje E, y esto sí ya es una cuestión matemática, o más que matemática, geométrica, vamos a tomar un punto P ubicado, y esto es lo que tenemos que aceptar como tal, a una distancia que sea 1 sobre la raíz de I sub E por el versor U sub E. O sea, reitero este concepto. El extremo del vector O sub P, o recuerden, si esto es O, es porque acá tenemos X, Y y Z, nuestro sistema coordenado, y O es el polo o centro de reducción, E es una dirección cualquiera, tomamos el vector OP que tenga esta longitud. O sea, el vector OP es igual a más menos, porque tiene el doble subíndice de la raíz, 1 raíz de I sub E por el versor U sub E. Si decimos más menos, fíjense que esta distancia es positiva y esta distancia es negativa. De todos modos, vamos a hacer independencia del signo, porque a lo que a nosotros nos interesa es directamente el módulo de OP. El módulo de OP. Y vamos a ver que OP describe un elipsoide. El extremo del vector OP describe un elipsoide. ¿Cómo hacemos nosotros? Aprovechamos lo que habíamos dicho recién y definimos la coordenada X de este vector a través del coseno director, es decir, la proyección del vector OP en la dirección del eje X nos da la coordenada X, que es OP coseno de alfa. Recuerden, en vez de coseno de alfa ponemos A, o sea que al vector OP por A me queda que es OP por A, me queda que es la proyección del vector OP en la dirección de X. Saco cuánto vale A. A vale X sobre OP. O sea, el coseno o el ángulo vale X sobre OP. Reemplazo el valor de OP X sobre 1 raíz de I sub B, y esto acá viene ¿por qué? Definido como la inversa de la raíz cuadrada del momento, el momento de inercia del cuerpo, puesto lo que puedo poner de que A es igual a X por raíz de I. A es igual a la coordenada X por la raíz del momento de inercia respecto de ese eje. Análogamente, B va a ser la coordenada Y por I sub B, y C va a ser la coordenada Z por I sub B. Acá está la fórmula que acabamos de obtener. El momento de inercia del cuerpo respecto a esa dirección cualquiera nos daba esa fórmula. Si reemplazamos, fíjense, A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado, acá está A por B, acá está A por C y B por C por su igual, nos va a quedar esa ecuación, que es la que está puesta acá, y fíjense que en todos los términos, al estar A cuadrado, va a aparecer tanto
a los miembros de la derecha como en el producto de los momentos de inercia, o sea, en estos miembros que están al cuadrado, como en los productos, va a aparecer I sub E. Como I sub E está en ambos miembros, es decir, a la izquierda y a la derecha, se los va a poder simplificar. De allí la picardía, entre comillas, de definirlo a OP de esta manera. ¿Para qué? Para cuando yo reemplace las coordenadas X, Y, Z en función de la raíz del momento de inercia, los pueda sacar de ambos lados. Entonces, allí me queda la ecuación de un elipsoide. La ecuación, fíjense, de un elipsoide. ¿Por qué? Porque esta ecuación está igualada a 1. Reitero, porque he podido simplificar los I sub E en ambos miembros o dividir ambos miembros por I sub E sería lo mismo. Me queda 1 de un lado y me queda I sub X. En vez de A cuadrado me queda X cuadrado. Me queda la componente al cuadrado porque se va la raíz. Me queda I sub I y me queda I cuadrado y me queda I sub Z y Z cuadrado. Menos los productos de inercia, o sea, los productos cruzados o productos centrífugos también o de primer orden. O sea, menos 2pxy, menos 2pxz y menos 2pyz. O sea, esta es la ecuación de un elipsoide. Entonces, el extremo del vector OP, cualquiera sea el eje, cualquiera sea el momento de inercia, porque eso es lo que hemos determinado. La dirección del eje es arbitraria. A medida que rota, describe un elipsoide que tiene estas particularidades. Las coordenadas, bueno, X y Z son las que describen casualmente el movimiento del extremo del vector OP. El elipsoide tiene ejes de simetría. Como toda figura en el espacio, el elipsoide tiene ejes de simetría. Y siempre, como dice allí, va a ser posible orientar estos tres ejes X, Y y Z en esas direcciones principales. ¿Qué es lo que pasa cuando uno orienta esos ejes en esas direcciones? Se obtiene lo que se denomina en álgebra la ecuación canónica del elipsoide. La ecuación canónica del elipsoide es la que lo define o la que le da razón de ser en una transformación lineal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las direcciones, esas principales que nos corresponden con la ecuación canónica, son los momentos mínimos. Por lo tanto, el elipsoide me dice que el elipsoide en esa dirección tendrá la mayor dirección en cada uno de esos ejes. ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional, fíjense acá. O sea que cuando para que A sea máximo, que es la dirección en uno de los ejes, o la dirección respecto al eje canónico, para que sea máxima, OP va a ser mínimo, es inversamente proporcional. O cuando OP sea máximo, A va a ser mínimo, es lo mismo. ¿Cuándo OP va a ser máximo? Cuando los productos centrífugos, productos momentos de primer orden respecto a los ejes perpendiculares, respecto al plano perpendicular, sean nulos, el momento de inercia del elipsoide va a ser máximo. Y si el momento es máximo, al ser inversamente proporcional, A va a ser mínimo. Al ser A mínimo A, lo mismo va a pasar con B y lo mismo va a pasar con C. ¿Por qué? Por la definición que hemos hecho del extremo del vector OP, que es inversamente proporcional al momento de inercia. Bueno, esto es importante, lo vamos a ver enseguida con una explicación un poco
más clara y más concisa, pero se demuestran que para estos ejes, los ejes principales, digamos, los que responden a la ecuación canónica, son los valores que tienen los autovectores. Y el valor que toman en cada uno de ellos son los autovalores. Es decir, que los momentos de inercia X, Y y Z son los autovalores de los vectores que me responden a la ecuación canónica de la descripción del momento de inercia del elipsoide. En este caso, para que la ecuación canónica me represente y los valores sean los autovalores lo que presentan, esta matriz o el tensor de inercia tiene que ser una matriz diagonal, es decir, se transforman en los valores de I sub X, I sub Y y I sub Z, como lo habíamos indicado recién, y siendo nulos los productos de inercia. Entonces, bajo esas circunstancias, nosotros podemos determinar que estamos en presencia de un elipsoide y que está representado por, son los autovectores y los valores de esta matriz diagonal, o sea, los I sub XX, los I sub II y los I sub ZZ son los autovectores. ¿Por qué? Porque los productos de inercia o centrífugos son nulos. Yo he encontrado, a ver un minutito, he encontrado bueno, esta es la ecuación de los ejes de inercia. Acá me quiero detener un poquito, porque esto que estamos viendo nosotros acá, la pelota de rugby, es nuestro elipsoide de inercia. Si nosotros hacemos coincidir, tal como figura acá, fíjense, el I sub I segunda, I sub I segunda 2, I sub I tercera 3, con los ejes principales del elipsoide, vamos a ponerlo en otro color acá, serían los verdes. Lo que estamos haciendo es, respecto a estos ejes de simetría, es obtener la ecuación canónica de este elipsoide. Si nosotros obtenemos la ecuación canónica de este elipsoide, la tenemos expresada de esta manera. La ecuación canónica del elipsoide viene expresada de esa manera. Entonces, el producto o el tensor de inercia, fíjense, únicamente tiene la diagonal principal. ¿Cuál es la ecuación canónica que se corresponde con esta matriz? Esta. Miren, acá está x cuadrado, y cuadrado y z cuadrado, y acá aparecen las componentes que tienen. Aquí aparecen las componentes respecto a cada uno de los ejes, es decir, A, B y C. Estas son las coordenadas. Entonces esta es la ecuación canónica que me representa el vector OP, que en este caso, bueno, será el vector OR, o la distancia que existe entre este punto y el extremo del vector OP. Entonces, en base a esto, se puede demostrar que lo que yo les decía, que en álgebra lineal se demuestra que estos ejes, es decir, el eje Y segunda 1, Y segunda 2 e Y segunda 3, son los autovectores. Y se va a denominar a los ejes principales de inercia. Y los elementos que posee adentro, o sea, los que van a ir acá, son los autovalores, o sea, son los momentos de inercia. ¿Cómo hacemos eso? Lo vamos a considerar acá, fíjense, x cuadrado sobre a cuadrado, esta es la ecuación del elipsoide, con la particularidad
de que los ejes principales, o sea, las coordenadas X y Z, están respecto al eje de simetría el eje de simetría del elipsoide. A, B y C representan los semiejes del elipsoide. Entonces, acá está la ecuación, la volvemos a escribir. Fíjense, y sub 1, 1, x1 cuadrado, ¿está bien? Son las coordenadas x y z respecto a esos ejes. Y sub 2, 2, x2 cuadrado, e y sub 3, 3, x3 al cuadrado. Las coordenadas del vector son las coordenadas x1, x2 y x3 elevado al cuadrado. Luego tenemos que x1 al cuadrado sobre, esta sería la ecuación canónica del elipsoide. Fíjense, era la coordenada x al cuadrado dividido 1 sobre la raíz del momento de inercia, más x2 sobre 1 menos y sub 2, 2, y más x3 sobre 1 sobre y sub 3, 3. Nada más que como están elevado al cuadrado, desaparece el signo de la raíz. Entonces esa es la ecuación esa es la ecuación. Espera un minutito. Esa ecuación, ¿no es cierto?, es la que corresponde con la ecuación canónica del elipsoide de inercia. Entonces, los semiejes vienen definidos, acá está el A1, A2 y A3, que serían estos, A1, A2 y A3, los elipsoides de inercia, son los que vienen definidos como el denominador de la ecuación canónica del elipsoide. Habíamos dicho que si estos ejes X y Z coincidían con los ejes de simetría del elipsoide, el tensor de inercia, se anulaban todos los productos o centrífugos del tensor de inercia o productos cruzados de los momentos de inercia de primer grado, y nos quedaba la diagonal principal. Entonces, si observamos la matriz del tensor de inercia como la figura, vemos que los momentos de inercias son máximos cuando A es mínimo. ¿Por qué? Porque reitero, este producto, para que A sea mínimo, el momento de inercia según ese eje tiene que ser máximo. Entonces, se van a dar los momentos de inercia según estos ejes de simetría. A estos momentos son los que se le denominan momentos baricéntricos o momentos principales de inercia. Yo he conseguido, a ver si la puedo hacer andar. Hola, soy Juan Ignacio. ¿Se escucha ahí? Gracias, Sí, profe, ¿Se Sí, escucha? profe. A ver, entonces paro un poquito. Yo he conseguido un video acá en donde un docente de álgebra habla sobre la ecuación canónica y sobre cómo obtener los momentos, las transformaciones lineales y cuáles son las bases canónicas, y van a encontrarle la explicación geométrica a todo esto que yo le he dado ahora como explicación física. Entonces lo escuchamos al profe y presten ¿Qué atención. es la diagonalización? Quiero que dejemos de hacer eso que hacíamos siempre, de simplemente tomar una matriz, buscar los valores propios, vectores propios y ya está. No, hay algo detrás de esto que quiero que vean. Para hablar de diagonalización,
primero debemos entender una transformación lineal. Una transformación lineal es aquella que deforma el espacio, en este caso vamos a trabajar con un plano, de la siguiente forma. Por ejemplo, podemos aplicar una transformación lineal que haga esto. ¿Qué ha pasado? Bueno, los cuadrados negros que podíamos ver originalmente han sido estirados en una y otra dirección, contraídos, ¿bien? Incluso han sufrido alguna traslación. Lo importante de esta transformación lineal es que el origen no ha sido trasladado, permanece fijo. A su vez, las líneas continúan siendo paralelas y están igualmente espaciadas. Con solo observar lo que le pasa a estos 16 cuadrados negros, puedo entender lo que le pasa a todo el plano R2, sin necesidad de hacerlo muy complejo. Pero no solo debo tomar estos, puedo tomar lo que yo quiera, y eso será un representante que a mí me permitirá entender qué sucede cuando aplico esta transformación lineal. Por ejemplo, podría aplicar esta transformación lineal al círculo de radio 1, o radio 2, o radio 3, lo que yo quiera. Vamos a tomar el de radio 1. Fijémonos que cuando aplico una transformación lineal, lo que le pasa a esos cuadrados también se ve reflejado en el círculo. No importa lo que yo haga, puedo observarlo perfectamente al observar el círculo. Por lo que podemos olvidarnos ahora de estas rectas y observar solo el círculo. Fíjense que de esta forma la pantalla luce mucho más limpia. Pero la verdad que para más detalle y entender bien lo que sucede, estaría muy bueno que agreguemos algunos elementos adicionales. Por ejemplo, estos vectores de aquí. De esa forma es más claro qué sucede cuando yo hago una transformación lineal. Podemos ver que muchos aumentan su tamaño, otros lo disminuyen, y bueno, todos tienen en común que, si se fijan, su dirección cambia luego de la transformación lineal. Absolutamente todas estas que están marcadas cambian de dirección. La pregunta es entonces, ¿hay alguna dirección que permanezca invariable luego de la transformación lineal? En este caso en concreto, la respuesta a esa pregunta es que sí. Y son estas dos direcciones de aquí, la azul y la naranja. Las direcciones definidas por estos dos vectores se llaman autoespacios. Y estos dos vectores son vectores propios o autovectores. Fíjense que cuando aplico una transformación lineal, ambos vectores sufren una transformación lineal. En este caso el naranja aumenta de tamaño y cambia el sentido, y el azul mantiene el sentido y disminuye su tamaño, pero mantienen su dirección. Entonces, sin importar cómo juegue con los parámetros, por la forma en que construí esto, estos dos de aquí mantendrán su dirección. Para entender un poquito más de este tema, debemos recordar que una transformación lineal se puede escribir a partir de una matriz. En este caso, cuando no hago nada, está la matriz identidad. Y a medida que empieza a hacer cambios, esta matriz, bueno, empieza a mostrar algunos cambios también. ¿Qué significa esta matriz? ¿Cómo está construida? Bueno, está construida a partir de lo que le pasa a los elementos de la base canónica. El vector 1, 0 en verde y el vector 0, 1 en rojo. Fíjense que cuando aplico esta transformación lineal puntual, el vector verde termina en la posición 1.2, 0.2, que es la primera columna de esta matriz. Y el rojo termina en la posición menos 0.6, 0.4, que es la segunda columna de esta matriz. De esa forma, esta matriz describe qué le pasa a todo el espacio a partir de saber lo que le pasa a estos dos vectores en particular. Y eso sucede por la propiedad de la transformación lineal, que me permite conocer dónde está el transformado de cualquiera a partir de conocer los transformados de una base del conjunto de partidas, es decir, una base de R2. Y es muy usual utilizar como base de R2 esta base canónica. Pero no es la única. ¿Qué pasa si en vez de utilizar esta base, utilizo la base que estudiamos anteriormente? Esta base que no cambia su dirección. Si tomamos en cambio estos dos vectores que mencionábamos, observamos que sus transformados se pueden obtener simplemente a partir de ellos mismos. El transformado del primer vector es 0.4 el mismo, es decir, simplemente se ha achicado. Y el transformado del segundo vector es 1.3 veces el mismo. De esa forma, es muy fácil construir la matriz con estos elementos, porque podemos decir que el transformado del primer vector es 0.4 el mismo más 0 veces el segundo vector, es la primera columna de la matriz
Y el transformador del segundo es 0 veces el primero, más 1.3 veces el segundo, que son los elementos de la segunda columna de la matriz. Y de esa forma tenemos otra matriz, asociada en otra base, no la canónica, sino una base compuesta por estos autovectores. ¿Qué son entonces los autovalores? Bueno, los autovalores son estos escalares que están afectando el tamaño de los vectores, de los autovectores, luego de la transformación lineal. 0.4 es el autovalor asociado al vector B1, 1.3 es el autovalor asociado al autovector P2. De esa forma, observamos que es muy útil escoger una base de autovectores para describir transformaciones lineales, porque la matriz queda mucho más sencilla. Por ejemplo, si yo quiero buscar la potencia de una matriz diagonal, es muchísimo más sencillo que para una matriz que no es diagonal, aunque esa no es la única ventaja. Mi objetivo simplemente con esta clase era que vean qué había detrás de la búsqueda de autovalores y autovectores. La forma de cálculo, bueno, eso es para otra clase. Espero que hayan disfrutado de este video, que hayan visualizado muy claramente de qué va esto y nos vemos en el próximo video. Bueno, pudieron ver realmente cómo el tensor de inercia representa de alguna manera las propiedades que tiene el cuerpo, y cómo los autovectores, que son en este caso particular los ejes, si coinciden con los ejes de simetría del cuerpo, representan sus valores, que son los valores. Entonces, cualquier transformación lineal que exista hace, fíjense, ustedes están viendo ahí, ¿no es cierto esto? ¿Lo están viendo? Sí, profe. Profesor, está bien. Sí, Fíjense profe. cómo la ecuación canónica, a través de una transformación lineal, va adoptando distintas formas según sean los valores de A, B y C. Entonces, según la forma que tenga el cuerpo, es la representación de este elipsoide. Fíjense cómo se deforma según sea la transformación, y ustedes, fíjense, van a poder ver acá la forma que si tenemos un cubo, acá miren, como la base canónica esa transforma los vectores, bien digo, conformada por autovalores, que son los valores y sub x, y sub y, y sub z, porque estos son cero. Entonces, como estos son iguales, los ejes A1, A2 y A3, los autovectores, los autovalores van a venir dados por m sobre 12, b cuadrado más h cuadrado para x, m sobre 12, a cuadrado más h cuadrado para y m sobre 12, a cuadrado más b cuadrado para z. Entonces, el elipsoide, fíjense, ha deformado en una esfera. La transformación lineal, ¿por qué? Porque los tres ejes de simetría tienen idénticos valores, es decir, A1 es igual a 2 y es igual a 3. Entonces el elipsoide deforma en una esfera. Fíjense en esta forma del cuerpo. Esta. Ahí tienen un elipsoide. ¿Por qué? Porque A1 es A2 y A3 son distintos. Entonces, los autovalores, que está conformado por los valores que tienen la base canónica de esto, vemos que A1 es distinto a A2 y es distinto a A3. O sea que la forma del cuerpo, fíjense este paralelepípedo, nos representa a nosotros, a través del elipsoide de inercia, el comportamiento que va a tener el cuerpo en cuestión, digamos, frente a los momentos de inercia. ¿Queda claro esto? Este es el tema que nos lleva a hacer estas consideraciones respecto de estos ejes
principales de inercia, que son los ejes de simetría de la eje de simetría del cuerpo, y que nos dan los momentos de inercia de un cuerpo que tenga una forma cualquiera. Acá tenemos, estos son los que aparecen en tabla, no sé si lo habrán aplicado en resistencia a los materiales, pero si es una esfera, acá están los valores, x, y y z, fíjense, 2/5 de m por r al cuadrado. Esto sí es una esfera, el elipsoide de inercia, aquí se ha transformado en una esfera. ¿Por qué? Porque tiene idénticos valores de los momentos de inercia respecto a cada uno de ellos. Una semiesfera, son los que aparecen en tabla. Yo a ustedes se los traigo para que hagan la comparación, digamos, y les quede un poco clara la situación. Fíjense que los ejes siempre pasan por G y son ejes de simetría de la figura. Por lo tanto, los momentos de inercia principales, los cruzados o los que se corresponden con la base canónica esta, 0, 0, 0, 0, 0 y 1, se denominan momentos principales de inercia. ¿Por qué? Porque están referidos a los ejes principales. Entonces, de acá salimos con los autovalores y con los autovectores, como vimos en esa transformación lineal. En un cilindro, los momentos de inercia obviamente son distintos, en X y en Y que en Z. X es igual a Y y en Z tiene otro valor. Bueno, los productos cruzados son 0, reitero, porque pasan por el centro de masa. Una placa rectangular, fíjense, son distintos, tienen que ver con A y B, entonces los momentos de inercia son distintos. Una barra delgada, esto aparece todo en tablas de momentos de inercia. Reitero el concepto, fíjense que siempre los ejes de simetría van a pasar por el centro de gravedad. Ahí tienen un disco, el momento X y respecto a Y es el mismo, y con Z ya varía. Por lo tanto, acá tendremos dos ejes iguales para X y para Y, y uno distinto para Z. Bueno, y de un anillo, y así sucesivamente. Entonces, este es el concepto que yo quería dejarles claro de la función que tiene